¿Verdad? Ya llegó Héctor Larios. Héctor, bienvenido. Te saludo con gusto, el senador panista Héctor Larios, que le entiende muy bien a lo de la Ley de Seguridad Interior, por ahí voy a empezar, pero Marilena Morera se nos va a ocupar, si te parece, para desocuparla. Marilena Morera, que es presidenta de Causa Común, y ella es quien también trae el debate nacional. ¿Qué se aprobó con la Ley de Seguridad Nacional, María Elena Morera? ¿Frente a qué estamos y que el Senado va a decidir? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Estoy escuchando un poco mal, pero bueno, trataré de explicarles. Estamos muy A ver. preocupados por la aprobación de esta ley el día de ayer en la Cámara de Diputados, que va a la Cámara de Senadores para la siguiente semana. Definitivamente las Fuerzas Armadas necesitan un marco jurídico, ¿no? Eso pues me parece que cualquiera lo puede reconocer, no puedes estar haciendo labores que no tengan un asidero jurídico. Sin embargo, esta ley que presentaron y aprobaron el día de ayer los diputados no es la adecuada. Y te explico por qué. Porque tenemos una grave crisis de inseguridad en México. El mes pasado simplemente fue el mes más violento de los últimos 10 años. Esta ley no nos soluciona el problema, al contrario, nos mete más al fondo del pozo del que queremos salir. Lo que necesitamos es un sistema de procuración, de seguridad, procuración e impartición de justicia civil, no militar. ¿No? Lo que se está haciendo con esta ley es decirles a los gobernadores sigan echados en su hamaca sin responsabilizarse de la seguridad de sus estados, cuando debería de ser justo al revés. Vamos a sacar de manera paulatina en un cronograma al ejército en un lapso de 3 a 5 años, pero mientras ustedes tienen la obligación de preparar a sus policías, y si no los preparan van a tener sanciones administrativas y políticas. Entonces justo se está haciendo una ley que va a evitar esto, porque pues los va a seguir dejando sentados en la hamaca sin cumplir con su responsabilidad. Es decir, ¿nos afecta en todos los aspectos? ¿Tú ves entonces eso, María Elena? ¿Retroceso? ¿Qué estás viendo? Nos afecta en todos los aspectos porque esta ley no va a hacer que tengamos policías mejor preparadas. Lo único que va a hacer es normalizar que el ejército y la marina estén en las calles. Pues a partir de ahí, exacto. Es decir, aunque se oficializa, porque yo decía, María Elena, aquí en Hermosillo, desde el año pasado fue un debate con la Secretaría, bueno, con los soldados, con la cuarta zona, con Secretaría de Seguridad y los municipales. Ya patrulla el ejército las calles, ¿eh? Ya auxilia en partes donde está rebasada la autoridad. Ahorita se oficializa, pero ya es nacional, pues, pero los riesgos, como dices, lo que no hace es que, pues, los policías no van a ser mejores con esta ley, María Elena. Así es, nuestras policías no solamente no van a ser mejores, sino que en el índice de desarrollo policial que sacamos en Causa en Común hace 15 días, demostramos cómo los gobernadores no cumplen con la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto no va a hacer que cumplan, esto va a hacer que desechen el preparar a sus policías. Tener a los militares y a los marinos en un estado es sumamente caro, porque no solamente es el sueldo ya no solamente es el recurso que ya gastan la Marina y el Ejército, sino que también los estados tienen que pagar por tener a las Fuerzas Armadas en sus estados. Entonces, ese dinero que debería de ir para capacitación de los policías se va a la Marina y al Ejército, y las policías cada vez están más indefensas. Entonces, justo la ecuación es al revés. ¿Crees que o le hacen llamado a ustedes a los senadores para que la detengan, María Elena? Pues mira, estamos tratando de hacer eso, no lo vemos tan viable porque pues la bancada es una ley que se puede aprobar simplemente con los del PRI, sus aliados. Entonces, en realidad no necesitan a las otras bancadas para poderlo aprobar. Entonces, pues nosotros lo que estamos viendo desgraciadamente es que esa ley va a ser aprobada en los siguientes días y entonces nos iremos a buscar acciones de inconstitucionalidad. Hasta ahí llegaría. Ya hablan también, qué otro riesgo ves de que se puede crear un estado de aparte de eso, se le da todo el poder al Estado para disolución de marchas, también algo así, había una duda al respecto, ¿o no? No te entiendo muy bien. Hablaban parte de las críticas que algunos han argumentado
es que el Estado pudiera tener el poder para disolver algunas marchas o tener, vaya, un garrote para actuar contra movimientos. ¿Tienes alguna información al respecto de eso? Sí, mira, uno de los artículos lo que dice es que van a intervenir en marchas que sean violentas, ¿no? Lo que pasa es que ¿cuál es la definición de violencia? Lo hablábamos inclusive con algunos miembros de las Fuerzas Armadas y nos decían, bueno, es que nosotros solamente hacemos lo que nos permite la ley. Sí, pero ya estando en tierra, ¿qué significa violento? ¿Que rompan un vidrio o que traigan armas, ¿no? O sea, porque es de un extremo al otro. Entonces, no nos parece que la ley sea tan ambigua, y no solo eso, sino que le dan poder al Ejecutivo Federal, por ejemplo, en el artículo 18, para que dé la orden que entren las Fuerzas Armadas, pero sin un contrapeso del legislativo. Entonces, nosotros lo que creemos es que se tiene que hacer una regulación para que salgan las Fuerzas Armadas y además regular el artículo 29 constitucional, en el que dice que las Fuerzas Armadas pueden entrar cuando hay situaciones de excepción y entonces se restringen los derechos. Si tuviéramos regulado ese artículo y entraran por ese artículo, entonces sí habría un costo político para los gobernadores que no cumplen. Y yo te aseguro que se pondrían a cumplir con tener policías preparados. Uy, pues a ver, delicado el tema, no sé, Mariana, algo más que quieras agregar, porque está, o si le quieres preguntar algo a Héctor Larios, el senador que está aquí, les toca a ellos aprobarla, no sé si le quieras agregar o sugerir algo. Pues yo les sugeriría que les diga a sus compañeros senadores que lean la ley, porque ayer en la Cámara de Diputados lo que vimos fue que la mayoría de los diputados no habían leído la ley. Entonces sí me parece un cinismo terrible de parte de los legisladores que se atrevan a aprobar una ley que es tan cuestionada por organizaciones civiles. En el colectivo somos más de 287 organizaciones que el lunes firmamos un comunicado, ¿no? Y que hemos leído la ley y le vemos riesgos a la ley y que ellos ni siquiera sean capaces de leerla. Muy bien, pues ahí está la recomendación. Marilena, te agradezco mucho y como siempre, pues estaremos al pendiente para ver qué sucede. Te lo agradezco a ti, hasta luego, buenos días. Buenos días, gracias Marilena Morera, presidenta.